Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Bueno, hace ya muchos días, fue de los primeros vídeos que subimos al canal. Comenzamos a hacer una semblanza de Sigmund Freud, como sabemos, neurólogo austriaco. Recordemos las obras de Freud. Comenzamos por la interpretación de los sueños, publicada en 1899. Se trata de la publicación que inaugura la teoría freudiana del análisis de los sueños. Tal actividad, el análisis de los sueños, para Freud sería la vía regia hacia el conocimiento de lo inconsciente dentro de la vida anímica. Seguimos con El malestar en la cultura, obra que aparece en 1930 y que yo leí de adolescente. Y que es una obra ensayística. Este trabajo, junto con Psicología de las masas y Análisis del yo, que había escrito en 1921, se reconoce entre las obras más relevantes de Freud en el área de la psicología social y se considera uno de los textos críticos más influyentes del siglo XX en ciencias sociales. Seguimos con Más allá del principio del placer. (1920). Es un artículo escrito por Freud y publicado en 1920, como decimos. Inaugura la fase final de sus concepciones. Atribuye al fenómeno de la compulsión de repetición ya observada en la clínica las características de una pulsión.
se plantea la dicotomía Eros-Tánato. Tánatos. Eros sería el impulso vital y Tánatos el impulso de muerte. Seguimos con el yo y el ello, publicada en 1923. Es la última de las grandes obras teóricas del maestro. Freud desarrolla aquí un modelo revolucionario de la psique y de su funcionamiento, conocido como modelo estructural del aparato psíquico, en el que la vida psíquica en su conjunto se define por las relaciones entre tres entidades o instancias diferenciadas: el ello, el yo y el superyo. Esquema del psicoanálisis. Se trata de una obra póstuma e inacabada de Sigmund Freud, escrita en 1938 y publicada en alemán en 1940. El libro está dividido en tres partes: la psique y sus operaciones, la tarea práctica y la ganancia teórica. Subdividida la primera de ellas en 5 apartados. Que son los siguientes: el aparato psíquico, doctrina de las pulsiones, el desarrollo de la función sexual, cualidades psíquicas y un ejemplo, la interpretación de los sueños. La segunda, recordemos, la teoría práctica. La primera era la psique y sus operaciones. La segunda, repetimos, la tarea práctica. Se subdivide en 2 apartados.
la técnica psicoanalítica y una muestra de trabajo psicoanalítico. La tercera, la ganancia teórica en otros dos, el aparato psíquico y el mundo exterior y el mundo interior. Seguimos con Dora, publicada por primera vez en 1963. El caso Dora es uno de los más famosos e interesantes del psicoanálisis. Se puede afirmar que es uno de los procesos fundadores de esta disciplina. Fue atendido por Sigmund Freud en persona y confirmó algunos planteamientos para la conceptualización de la histeria, una de las estructuras psíquicas que contempla el análisis freudiano. A partir del caso Dora, Freud se reafirmó en una de sus premisas básicas. Esta es: los síntomas de la histeria son el resultado de fantasías sexuales reprimidas. Una cita textual de Freud es la siguiente: «He aquí la gran incógnita que no he podido resolver, a pesar de mis 30 años de investigación sobre el alma femenina. ¿Qué es lo que quiere la mujer?».
Seguimos con Tótem y Tabú, publicada en 1913. Tótem y Tabú es el comienzo del encuentro entre el psicoanálisis y la etnología, de la que surge posteriormente el etnopsicoanálisis. Pero también la antropología estructuralista de Claude Lévi-Strauss recibió importantes impulsos de la obra. Psicopatología de la vida cotidiana, aparecida en 1904. La fecha de publicación original la situamos, sin embargo, en 1901. En ella se analiza lo que desde entonces se conoce como acto fallido. Lapsus lingue o lapsus freudiano. Seguimos con Psicología de las masas y Análisis del yo. 1922. La psicología de las masas queda explicada a partir de los cambios en la psicología de la mente individual. Resulta ser un avance en la investigación sobre la anatomía estructural de la psique, introducida en Más allá del principio de placer y desarrollada en El yo y el ello. El porvenir de una ilusión.
Fecha de publicación 1927. En esta obra describes Freud, su interpretación sobre los orígenes, desarrollo y psicoanálisis de la religión, así como su futuro. Freud veía la religión como un falso sistema de creencias. Seguimos con estudios sobre la histeria. Obra de 1895. Es una obra del propio Freud en coautoría con Joseph Breuer. Se trata de un tratado, como su propio nombre indica, sobre la histeria, en el que los autores describen el tratamiento de 5 jóvenes muchachas histéricas usando un innovador método terapéutico que consistía en traer a la memoria recuerdos traumáticos olvidados con la ayuda de la hipnosis. Este nuevo método terapéutico fue desarrollado por Breuer a partir de observaciones hechas en el transcurso del tratamiento de una paciente fue denominado por el mismo Breuer método catártico. Estamos en torno a 1880. Freud desarrollaría más tarde el psicoanálisis, cuya técnica fundamental es la asociación libre, partiendo de las innovaciones de su colaborador y mentor, pero es cierto que nunca dejó de acreditar a Breuer como el legítimo descubridor del método catártico. Subrayemos esto.
Seguimos con Moisés y la religión monoteísta. Obra de 1939, compuesta por 3 ensayos escritos entre 1934 y 1938, publicados por primera vez como libro en Ámsterdam en el año 1939, como decimos. Es la última obra publicada en vida por el padre del psicoanálisis, ya que fallece algunos meses después, con 82 años, mientras se encuentra refugiado en Londres, huyendo de Viena tras la anexión de Austria por los nazis. Freud realiza en su ensayo un paralelismo entre la evolución del pueblo judío y los casos de neurosis individual, un procedimiento que también realiza en Tótem y Tabú. El padre del psicoanálisis sostiene que Moisés no es judío, sino un egipcio que transmite al pueblo judío el monoteísmo del faraón Akenatón. Los judíos, siempre según la tesis de Freud, asesinan a Moisés, abandonando la religión que éste les había transmitido, olvidando este hecho colectivamente al cabo de un tiempo. Cuando posteriormente este recuerdo reprimido sale a la superficie, se originan el pueblo judío y su religión. El chiste y su relación con lo inconsciente. Obra de 1960. La fecha de publicación original, 1905. Marcó un hito esta obra en la trayectoria intelectual de Freud, ya que representó un paso decisivo hacia la comprensión de los mecanismos de la vida inconsciente que de forma compulsiva gobiernan la supuesta voluntad libre o el presunto razonar de los hombres.
Sigmund Freud o según Freud, el chiste supone una expresión consciente de un hecho escondido en el inconsciente, que genera placer. En la obra a la que nos referimos, Freud explica que existen 3 técnicas que son fuente de generación de placer. Los chistes se basan en el sonido de las palabras. Este proceso origina una economía del gasto psíquico. Nos muestran algo conocido donde esperamos algo nuevo. Extremo placiente. Y no nos producen dificultad al placer, produciendo un ahorro del gasto psíquico. Otra fuente es el placer de disparatar. Es decir, una persona altamente sexualizada o un psicópata dirá que su expareja es psicópata y va a tender a realizar chistes en base a esta materia. La asociatividad, además de desplazar el trastorno a otro. Bueno, glosado esta obra suficientemente, pasamos a la correspondencia de Sigmund Freud y Carl Gustav Jung. Alude a las cartas que intercambiaron ambos autores entre 1906 y 1913. Revelando las complicadas relaciones entre ambos amigos, tan distintos entre sí, pero que tan intensamente se sintieron atraídos el uno por el otro. Esta correspondencia da testimonio del encuentro fructífero y finalmente trágico de 2 hombres extraordinarios.
Introducción del narcisismo. Es una obra de 1914, ampliamente considerada una introducción a su propia teoría sobre el narcisismo. Tres ensayos sobre teoría sexual. Una obra de 1905 que avanza su teoría de la sexualidad, en particular su relación con la infancia. Junto con la interpretación de los sueños, estos ensayos son una de las contribuciones más trascendentales y originales de Freud al conocimiento humano. Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci. Obra de 1910. Se trata de la aplicación de los métodos del psicoanálisis clínico al estudio biográfico de personajes históricos. La afasia. Primera publicación en 1891. Freud introdujo la noción de Jackson de la regresión funcional para explicar la falta de función del habla en ciertas formas de afasia.
Las diferentes formas de afasia representan diferentes etapas del proceso de aprender a hablar. Hablemos de los 10 libros de Sigmund Freud más importantes, que es como hablar del propio Freud. Las 10 obras más influyentes del padre del psicoanálisis. Sigmund Freud es tan amado como odiado, pero no hay duda de que su legado teórico ha dejado marcas en nuestra cultura y nuestra sociedad. Aunque sus ideas hayan quedado totalmente desfasadas por lo que respecta a sus explicaciones sobre el funcionamiento de los procesos mentales, tanto nuestra manera de pensar como nuestra manera de crear cultura tienen en parte su huella. No es poca cosa. Si hablamos de los libros más importantes e influyentes de Sigmund Freud, tenemos que reconocer que aún décadas después de su muerte, la obra del padre del psicoanálisis sigue siendo de interés general. Casi un siglo de su muerte. $80 años. A continuación, vamos a exponer un pequeño listado con los libros de Freud más importantes, para que podáis profundizar en sus ideas y valorarlas con sentido crítico. El orden en el que las vamos a listar es cronológico, según su año de publicación. Comencemos, pues, por Estudios sobre la histeria, 1895. Ahora glosamos las obras anteriormente enumeradas. Este libro
Estudios sobre la histeria, escrito por Sigmund Freud y su mentor Joseph Breuer, es la semilla de la teoría psicodinámica que Freud crearía durante los años siguientes a la publicación de estos escritos. Es también el conjunto de textos en los que se intuyen las ideas sobre el inconsciente, que luego darían pie a las grandes teorías del psicoanálisis, aunque en este caso la temática tiene mayor relación con la psiquiatría y la psicología clínica de finales del siglo XIX. La interpretación de los sueños, 1900. Para muchas personas este es el libro con el que nació el psicoanálisis. En esta obra, Freud desarrolla la idea de que los sueños podrían ser el ámbito en el que los pensamientos inconscientes emergen a la consciencia disfrazados a través de mensajes transmitidos de manera simbólica. Así, los sueños serían expresiones de deseos reprimidos que aprovechan para asomarse al encuentro de la mente consciente cuando dormimos. Seguimos con Psicopatología de la vida cotidiana, 1901. La teoría creada por Sigmund Freud no solo trata sobre las causas de los síntomas de patologías mentales graves, también intenta explicar los mecanismos psicológicos fundamentales que están detrás de las acciones del ser humano en general. Este es uno de los libros escritos por Freud en los que el psicoanalista explica el modo en el que, a su modo de ver, el funcionamiento de nuestro inconsciente da pie a la aparición de pequeñas inconsistencias en nuestra manera de comportarnos. Lapsus, confundir palabras a la hora de expresarnos, y en general lo que Freud llamaba actos fallidos. También explica los posibles fallos en el funcionamiento de la psique humana que desde su perspectiva podrían estar detrás de estos fenómenos. Tres ensayos de teoría sexual, 1905.
La sexualidad tenía un papel muy importante en la teoría freudiana. De hecho, algunos de sus alumnos se distanciaron de él, entre otras cosas, por el énfasis con el que el padre del psicoanálisis defendía la centralidad de lo sexual como parte de la maquinaria inconsciente y pulsional que hace que nos comportemos como lo hacemos. Este es uno de los libros más importantes de Freud porque en él quedan recogidas las ideas que dan forma a la teoría freudiana del desarrollo psicosexual. Tótem y Tabú, 1913. A diferencia del resto de libros de Freud, en esta selección de ensayos se sale más del ámbito clínico para adentrarse en aquellos fenómenos arraigados históricamente en lo social y lo cultural. Las conclusiones que se encuentran entre las páginas de esta obra tienen implicaciones sobre temas como la religión, los rituales y hasta la arqueología. El contenido de esta obra es más filosófico y antropológico que el del resto de los libros de Freud. Introducción del narcisismo, 1914. El contenido de este libro es una revisión de la teoría de las pulsiones de Freud. En Introducción del narcisismo, Freud explica que el narcisismo forma parte del funcionamiento normal de la psique y que su semilla está presente desde las primeras etapas del desarrollo psicosexual. Introducción al psicoanálisis, 1917. ¿Quién mejor para darnos a conocer el psicoanálisis que la persona que lo creó? Entre las páginas de esta obra, Sigmund Freud explica los fundamentos principales de la teoría psicoanalítica y señala los pilares fundamentales en los que se ha de basar el trabajo del psicoanalista. Es una buena opción para hacerse una idea general de lo que Freud entendía por neurosis, inconsciente, sueños, represión, etc.
Más allá del principio de placer, 1920. Este es el primer libro de Freud en el que aparece una distinción entre las pulsiones de vida, eros, y las pulsiones de muerte, tánatos. Además, aquí queda retratada con un gran nivel de detalle la teoría de los instintos de Sigmund Freud. El yo y el ello, 1923. La teoría de las estructuras yoicas es de total relevancia dentro de la obra de Freud, y en este libro quedan bien explicados sus fundamentos. La diferencia entre el ello, el yo y el superyo, así como los principios por los que se rigen y su papel en la psique humana, quedan analizados en profundidad. El malestar en la cultura, 1930. Siendo que Sigmund Freud trataba mucho las tensiones entre las pulsiones individuales de cada uno y el conflicto en el que entraban éstas a chocar con las normas de comportamiento, no es de extrañar que dedicase uno de sus libros a examinar el encaje entre individuo y cultura. La idea básica que queda plasmada en las páginas de este ensayo es que como los intereses de la civilización y los deseos primarios de los individuos están en una constante tensión, este genera una sensación de malestar crónico. Este es uno de los libros de Freud más importantes desde la perspectiva de la psicología social. Os recordamos algunos artículos que podéis encontrar en la web, concretamente en Psicología y Mente, que son los siguientes. Los 18 mejores libros de psicoanálisis. El libro rojo de Carl Gustav Jung.
Las 5 etapas del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. Los 21 mejores libros de Carl Gustav Jung. «15 películas geniales inspiradas en el psicoanálisis». 10 curiosidades sobre la vida de Sigmund Freud. Inconsciente colectivo, ¿qué es y cómo lo definió Carl Jung? Los arquetipos según Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung. Biografía y obra de un psicólogo espiritual. Erich Fromm. Biografía del padre del psicoanálisis humanista. «14 ensayos recomendados para mentes curiosas». Os recordamos que Psicología y Mente es una website para profesionales de la psicología, para estudiantes y para curiosos. Aparecen a diario artículos sobre salud mental, neurociencias, y para los que gusten de estos asuntos o de esta afición, frases célebres y relaciones de pareja. La afición me refería a las frases célebres, lógicamente. Aparecen también, como digo, como apunto, artículos sobre relaciones de pareja, lógicamente, enfocados desde la psicología. Me disculpáis porque está sonando
Bueno, ya lo he resuelto porque pensaba que sonaría una vez, pero me está sonando continuamente el WhatsApp y ya lo he resuelto. Que sigan enviándome mensajes, pero sin molestarnos. Bueno, voy a cerrar este vídeo. Voy a concluir este vídeo con unos breves apuntes biográficos que considero necesario conocer. Sigmund Shlomo Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Freiburg, Moravia, en la actualidad Pribor, en la República Checa, en el seno de una familia judía, como casi todos sabréis. Aunque el nombre que figura en su certificado de nacimiento es Sigismund, su padre añadió un segundo nombre de origen hebreo, Shlomo o Shelomo, versiones de Salomón, en una inscripción manuscrita en la Biblia de familia. Un documento de 1871 se refiere a Freud como Sigmund, aunque él mismo no comienza a afirmar Sigmund hasta 1875 y nunca usó el segundo nombre. Fue el mayor de 6 hermanos, 5 mujeres y un varón. Tenía además 2 hermanastros de uno de los 2 matrimonios anteriores de su padre. En 1860, cuando contaba con 3 años de edad, su familia se trasladó a Viena, esperando el padre recobrar la prosperidad perdida de su negocio de lanas. Según sus propias palabras, fue educado sin religión y permaneció incrédulo. De modo que sus lazos con el judaísmo no fueron ni religiosos ni nacionalistas, aunque se identificó siempre con su cultura. A pesar de que su familia atravesó grandes dificultades económicas, sus padres se esforzaron para que obtuviera una buena educación y en 1873, cuando contaba con 17 años, Freud ingresó en la Universidad de Viena como estudiante de medicina en un ambiente de antisemitismo creciente. En 1877 abrevió su nombre de Sigmund Freud a Sigmund Freud. Estudiante poco convencional pero brillante, fue ayudante del profesor
Brücke en el Instituto de Fisiología de Viena entre 1876 y 1882. En 1880 conoció al que sería su mentor, Joseph Breuer. Según se desprende de numerosas cartas entre Freud y su amigo Edward Silberstein, escritas entre 1871 y 1881, ambos aprendieron el español de manera autodidacta. Incluso formaron una especie de sociedad secreta a la que nombran Academia Castellana y usaron como seudónimos los nombres de los dos perros protagonistas del coloquio de los perros del gran Cervantes. Solían firmar Freud como Cipión y Silberstein como Berganza. Publicadas en 1965, las cartas han sido traducidas al inglés, italiano, español y francés. Las originales se encuentran en la Library of Congress. En 1881 se graduó como médico. Freud trabajó bajo la dirección de Theodor Meinert en el Hospital General de Viena entre los años 1883 y 1885. Como investigador médico, Freud fue un pionero al proponer el uso terapéutico de la cocaína como estimulante y analgésico. Entre 1884 y 1887 escribió muchos artículos sobre las propiedades de dicha droga. Sobre la base de las experimentaciones que él mismo realizaba en el laboratorio de neuroanatomía del notable patólogo austríaco y especialista en histología, Salomon Stricker, logró demostrar las propiedades de la cocaína como anestésico local. En 1884, Freud publicó su trabajo Über Coca, sobre la coca, al que sucedieron varios artículos más sobre el tema. Aplicando los resultados de Freud, pero sin citarlo, Karl Koller utilizó con gran éxito la cocaína en cirugía e intervenciones oftalmológicas, publicando al respecto y obteniendo por ello un gran reconocimiento científico.
se ha podido determinar tras la publicación de las cartas a su entonces prometida y luego esposa, Martha Bernays, que Freud hizo un intento frustrado de curar con cocaína a su amigo Ernst von Fleischl-Marschall, quien era adicto a la morfina. Pero el tratamiento solo le agregó una nueva adicción, hasta que finalmente falleció. Se le critica a Freud no haber admitido públicamente este fracaso, y a su biógrafo y amigo, Ernest Jones, que no haya informado de él. Es también conocido que el propio Freud consumió cocaína en algún período de su vida, según se puede leer en la versión completa de su correspondencia con Wilhelm Fliess. En 1886, Freud se casó con Martha Bernays y abrió una clínica privada especializada en trastornos nerviosos. Comenzó su práctica para tratar neurosis como la histeria, utilizando la hipnosis y el método catártico que su mentor Joseph Breuer había aplicado con Bertha Pappenheim, Anna O, obteniendo resultados que en aquel momento parecían sorprendentes, para posteriormente abandonar ambas técnicas en favor de la asociación libre desarrollada por él entre los años 1895 y 1900, impulsado por las experiencias con sus pacientes histéricas. Freud notó que podía aliviar sus síntomas animándolas a que verbalizaran sin censura cualquier ocurrencia que pasara por su mente. En 1899 se publicó la que es considerada como su obra más importante e influyente, La interpretación de los sueños, inaugurando una nueva disciplina y modo de entender la mente humana, el psicoanálisis. Tras algunos años de aislamiento personal y profesional, debido a la incomprensión e indignación que en general sus teorías e ideas provocaron, comenzó a formarse un grupo de adeptos en torno a él, el germen del futuro movimiento psicoanalítico. Sus ideas empezaron a interesar cada vez más al gran público y se fueron divulgando pese a la gran resistencia que suscitaban. El primer reconocimiento oficial como creador del psicoanálisis
fue en 1902 al recibir el nombramiento imperial como profesor extraordinario, hecho que Freud comentaría en una carta a Wilhelm Fliess, fechada en Viena el 11 de marzo de 1902, señalando sarcásticamente que esto era como si de pronto el papel de la sexualidad fuera reconocido oficialmente por su majestad. Internacionalmente obtuvo su primer reconocimiento oficial en 1909, cuando la Universidad de Clark, en Worcester, Massachusetts, le concedió el título honorífico Doctor Honoris Causa. Stanley Hall lo invitó a dar una serie de conferencias, sus conocidas 5 lecciones sobre psicoanálisis, como parte de las celebraciones con motivo del 20º aniversario de la fundación de la universidad que presidía, con la intención de divulgar el psicoanálisis en los Estados Unidos. Freud realizó la travesía en transatlántico a Nueva York, así como el resto de su gira estadounidense, acompañado por sus discípulos Carl Gustav Jung y Sándor Ferenczi, de cuya relación de amistad dio buena cuenta en su diario. Freud experimentó la primera disensión interna a su doctrina en octubre de 1911, cuando Alfred Adler y 6 de sus partidarios se dieron de baja de la Asociación Psicoanalítica Vienesa. Por esta época ya se gestaba la que Carl Gustav Jung protagonizaría en 1914, con más graves consecuencias y que amenazaría con desestabilizar todo el edificio psicoanalítico. Entonces, también conocería a la escritora Lou Andreas Salomé, con la que entablaría una relación de amistad. En 1923 se le diagnosticó un cáncer de paladar, probablemente a consecuencia de su intensa adicción a los puros, del que fue operado hasta 33 veces. Su enfermedad, aparte de provocarle un gran sufrimiento, una gran incapacidad y finalmente sordera del oído derecho, le obligó a usar una serie de incómodas prótesis de paladar que le dificultaron mucho la capacidad del habla. Nunca dejó de fumar, con las consecuencias que esto le acarreó. A pesar de su enfermedad, Freud continuó trabajando como psicoanalista y hasta el fin de su vida no cesó de escribir y publicar un gran número de artículos, ensayos y libros.
Toda la vida de Freud, con la excepción de sus 3 primeros años, transcurrió en la ciudad de Viena. Sin embargo, en 1938, tras la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi, Freud, en su condición de judío y fundador de la escuela psicoanalítica, fue considerado enemigo del Tercer Reich. Sus libros fueron quemados públicamente y tanto él como su familia sufrieron un intenso acoso. Reacio a abandonar Viena, se vio obligado a escapar del país al quedar claro el inminente peligro que corría su vida. En un allanamiento de la casa donde operaba la editorial psicoanalítica y de su vivienda, su hijo Martin fue detenido durante todo un día. Una semana más tarde, su hija Ana fue interrogada en el cuartel general de la Gestapo. Estos hechos lo llevaron a convencerse de la necesidad de partir. El hecho de que sus hermanas, 4 de ellas permanecieron en Viena, fueran apresadas más tarde y murieran en campos de concentración, confirma a posteriori que el riesgo vital era cierto. Gracias a la intervención in extremis de Marie Bonaparte y Ernest Jones, consiguió salir del país y refugiarse en Londres, Inglaterra. En el momento de partir se le exigió que firmara una declaración donde se aseguraba que había sido tratado con respeto por el régimen nazi. El 23 de septiembre de 1939, muy deteriorado físicamente e incapaz de soportar el dolor que le producía la propagación del cáncer de paladar, le recordó a su médico personal, Max Schur, su promesa de sedación terminal para ahorrarle el sufrimiento agónico. Freud murió después de serle suministradas 3 inyecciones de morfina. Fue incinerado en el crematorio laico de Golders Green, donde reposan sus cenizas junto a las de su esposa Marthe. A pesar de los implacables y a menudo apremiantes desafíos a los que sus ideas tuvieron que enfrentarse, tanto en vida como una vez desaparecido, Freud se convirtió y sigue siendo una de las figuras más influyentes del pensamiento contemporáneo. Y ahora sí, después de hora y media freudiana, ponemos punto final al vídeo. Os agradezco enormemente vuestra atención, vuestro compromiso con el canal. Os doy las gracias por estar siempre ahí, al otro lado de la pantalla. Os recuerdo que es muy buena idea suscribiros al canal, si no lo habéis hecho ya, así como dar me gusta a los vídeos, incluido este, lógicamente, este último, que por pareceros útiles, interesantes, valiosos desde algún punto de vista, consideréis conveniente, pues eso, expresar
el me gusta. Y nada más, salvo recordaros, como siempre, que mi amigo Freud, nuestro amigo Freud, está siempre encantado de contar con vuestra compañía, por qué no decirlo, con vuestro apoyo, aliento al proyecto, a este proyecto tan ilusionante que lleva su nombre. Gracias por estar ahí, vuelvo a decir. Os emplazo para el próximo vídeo, que llegará en breve. Os deseo que os vaya bien. Yo estoy grabando ya entrada la noche, ya oscurecido. Si lo estáis viendo antes por la noche, que descanséis. Si lo estáis viendo en algún momento del día, que tengáis un feliz día. Hasta pronto. Vosotros le dais sentido a este canal. Vosotros sois la esencia de este canal. Sin vosotros, el que os habla, yo mismo, el canal no tendría ningún sentido. Así que gracias, sinceras e infinitas gracias, por dar sentido a mi trabajo.